Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio a la segunda clase virtual, la clase prometida que introduce toda la materia filosofía de la historia y específicamente la noción misma de filosofía de la historia. Inicio siempre mis cursos recordando una reflexión del filósofo Arthur Danto que dice así: es imposible sobreestimar el alcance al cual nuestras formas comunes de hablar acerca del mundo son históricas. Ello se muestra en el inmenso número de términos de nuestro lenguaje cuya correcta aplicación presupone el modo histórico de pensamiento. Danto nos acompañará a lo largo de la materia, aun cuando no siempre acordaremos con él, pero en este preciso pensamiento compartimos el hecho de su advertencia de cuán importante es para nosotros el conocimiento del pasado, al punto que difícilmente podríamos dudar del pasado sin poner en riesgo también el resto de nuestras creencias más seguras. No podríamos confiar en los resultados de la investigación científica sobre la naturaleza, sobre el mundo presente, si ponemos en duda el conocimiento que tenemos acerca del pasado. La filosofía de la historia es una disciplina atravesada tanto por la diversidad de problemas como por la de disciplinas afines que aspiran a solucionarlos. Justamente en este último sentido, nos veremos conducidos a visitar las reflexiones elaboradas en el ámbito de, obviamente, la filosofía, incluidas la teoría del conocimiento, la filosofía del lenguaje, la filosofía política, la antropología filosófica y la metafísica, así como también de la propia historia, la teoría social y la teoría literaria. Con el propósito de poner orden a esta diversidad, el filósofo de la historia inglés William Walsh establece una distinción entre filosofía especulativa o sustantiva de la historia, ocupada en el sentido del devenir humano, en el plan de la historia, y la filosofía crítica de la historia, interesada en lo que los historiadores escriben acerca del pasado. La diferencia proviene de la propia ambigüedad de la palabra historia, esto es, como res gestae, es decir, como cosa hecha, acción realizada, hecho, o rerum gestarum, el relato, la narración, la interpretación o la escritura acerca de lo hecho en el pasado. Esto quiere decir que además vamos a encontrar una ambigüedad en la concepción misma de la filosofía, ya sea como especulación metafísica o como tarea crítico-analítica de cualquier práctica humana con pretensiones de conocimiento. Para esta primera cuestión conceptual sobre la noción misma de filosofía de la historia, les recomiendo leer específicamente el capítulo 1 del libro de William Walsh, que es en su primera edición de 1951, aunque manejamos todos tanto en inglés como en castellano, la versión reeditada en 1961. Y el libro de Danto, el capítulo 1, en las primeras páginas específicamente, donde se dedica a la cuestión de la distinción entre filosofía crítica y filosofía sustantiva, aunque le da otro nombre. La parte crítica de la filosofía sustantiva o especulativa por parte de Danto la dejaremos para el final de la unidad. La filosofía especulativa o sustantiva de la historia especula justamente o conjetura en torno a la posibilidad de que la historia de la humanidad como un todo tenga algún sentido, pauta o propósito. El problema principal reside en la posibilidad de concebirnos como parte de un único desarrollo moral y epistémico. Se hace necesario entonces focalizarse en varios conceptos: historia, humanidad, temporalidad y progreso,
como los conceptos específicos que serán integrados en la conjetura sobre el sentido o final de la historia. Ya en el siglo IV, en la obra de San Agustín, encontramos las primeras reflexiones en torno a una historia única para toda la humanidad en el transcurso de una temporalidad lineal y con un único fin. Pero el final, la venida de Cristo, ocurrirá fuera de la historia, en la ciudad de Dios. Más que una filosofía de la historia, la reflexión agustiniana se enmarcaría en una teología de la historia. En el siglo XVII encontramos otro exponente de este pensamiento en la obra del clérigo Jacques-Bénigne Bossuet. Ambas son concepciones más bien providencialistas de la historia, es decir, ponen la inteligencia de la historia, el entendimiento de la historia por fuera de la historia, en una mente no histórica. La relación entre la teología de la historia y la filosofía de la historia es un tema de debate dentro de la historia y la filosofía de la historia. Nosotros vamos a volver también a este punto en el final de la unidad 1. La expresión filosofía de la historia se la debemos a Voltaire, quien en 1769 publica un libro, Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, donde expone una historia filosófica del mundo. Pero lo interesante es que él había publicado bajo un seudónimo unos años antes un ensayo con el título Filosofía de la Historia. Por eso le damos este mérito a Voltaire. La primera filosofía de la historia, estrictamente secular, hecha por el hombre, se la debemos a Jean-Baptiste Vico, en su obra Ciencia Nueva, que tuvo varias ediciones, en 1725, en 1730, 1743 y 1744. Lo interesante de la reflexión de Vico es que él consideraba que solo se puede tener conocimiento seguro, cierto, verdadero, de aquello que uno mismo hace. Por eso, a diferencia de Descartes, a quien discutió profundamente, quien consideraba que el conocimiento seguro, certero, era el que se obtenía con las ciencias de la naturaleza, Vico considera que el hombre solo va a alcanzar conocimiento cierto de la historia, porque la historia es lo que él mismo hace. En cambio, la naturaleza no puede ser conocida con certeza por parte del hombre porque la naturaleza fue creada por Dios y Dios es el único que puede tener conocimiento certero o seguro de la naturaleza. El principio verum ipsum factum, lo verdadero es lo hecho, es el concepto o principio que expresa, condensa esta idea. La filosofía de Jean-Baptiste Vico, la filosofía de este napolitano, no fue conocida en su momento. Por eso no se le puede dar en un sentido público el lugar de primer filósofo de la historia porque justamente fue conocido con posterioridad. En general se reconoce como la obra de Johann Gottlieb Herder como la primera filosofía de la historia en el mundo alemán. Johann Gottlieb Herder es quien, gracias a sus obras, Otra filosofía de la historia de la humanidad de 1774 e Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, una obra inconclusa que escribió entre 1784 y 1791, la que es considerada como la primera filosofía de la historia en el mundo alemán. Y es Herder quien recupera a Vico. Sus reflexiones, además, tienen el mérito de atender a la particularidad, a la peculiaridad y diferencia de las naciones, con lo cual se lo considera un precursor de la antropología.
La filosofía de la historia alcanza su profesionalismo dentro de la filosofía como una disciplina académica autónoma gracias a la obra de Kant, quien inicia sus propias reflexiones en respuesta a su discípulo Herder. La relación entre Herder y Kant ha sido conflictiva y hay escritos acerca de ellos. Kant no fue muy generoso con su discípulo. Nosotros les vamos a facilitar estas historias más domésticas, pero en lo que respecta a la materia vamos a leer concretamente dos ensayos sobre la filosofía de la filosofía de la historia de Kant, que es Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita de 1784, que escribió antes de la Revolución Francesa, y el texto Reiteración de la pregunta sobre si el género humano progresa hacia lo mejor de 1798, que es posterior a la Revolución Francesa. Este dato es importante. Por otra parte, hay un ensayo que lo pueden bajar de internet y que es excelente, sobre todo para las reflexiones acerca de la posibilidad de construir una federación de naciones que trabajen en conjunto y eviten la guerra, que se llama La Paz Perpetua, de 1795. Con el objeto de tener una aproximación histórico-filosófica a la noción de filosofía de la historia y a la noción de historia, les recomiendo leer los capítulos seleccionados del libro de Concha Roldán, Entre Casandra y Clio. Acá vamos a encontrar una lectura amena, pero muy precisa, muy sólida y muy documentada de los debates actuales en torno a estas cuestiones de carácter histórico. Pasemos entonces ya a la unidad 1 o filosofía especulativa de la historia. Esta primera unidad del programa estará plenamente dedicada a las cuestiones sobre la especulación sobre el sentido de la historia, tal cual fueron abordadas por Kant, Hegel y Marx. La materia en esta unidad solo va a tener lecturas o fuentes a leer las obras de Kant, Hegel y Marx, es decir, que otros filósofos de la historia que estuvimos nombrando, sea la obra de Agustín o Voltaire o Bossuet, no vamos a leer directamente de las fuentes. Para Kant, la pregunta por el progreso tenía una respuesta positiva, aunque conjetural. Para Hegel, en cambio, la posibilidad de concebir una razón histórica universal, objetiva y absoluta era algo posible y concebible. Por su parte, Marx rechazó las consecuencias idealistas de Kant y Hegel, abrazando una filosofía materialista y otorgando un rol preponderante a los factores económicos y tecnológicos. Sin embargo, Marx no dudaba, en cuanto filósofo de la historia, en la direccionalidad progresiva del devenir histórico en el que se vislumbraba el papel fundamental que la clase trabajadora iba a cumplir. Para tener una aproximación ya de carácter histórico-conceptual a tres nociones fundamentales que están jugando acá, la de historia, la de historia universal y la de progreso y la de temporalidad lineal, vamos a leer los trabajos, las reflexiones de un historiador, fundador de una escuela histórica, que es Reinhard Koselleck. Específicamente vamos a leer el prólogo, la introducción y el capítulo 14 la semana que viene, o mejor dicho, la clase virtual tercera de mi parte como introductoria de Kant. Acá el objetivo es ver cómo han surgido estas nociones de manera
han surgido en la modernidad. El propósito de revelar una dirección del devenir histórico futuro a partir de o derivada de alguna selección de acontecimientos pasados será criticada ya en el siglo XIX como consecuencia de la profesionalización de la historia como disciplina científica. La historia se ocupa de reconstruir lo que ha ocurrido, tal cual ha ocurrido, de manera objetiva y sin efectuar juicios de valor. Por tanto, no puede, a partir de esta reconstrucción del pasado, hacer afirmaciones acerca del futuro moral de la humanidad. La historiografía no puede hacer esto. La historia, la investigación histórica o les historiadores no tienen cómo probar por el método empírico científico hipótesis morales del futuro. No hay leyes del devenir histórico como unidad o totalidad de la historia. La filosofía especulativa de la historia va perdiendo espacio frente a la naciente filosofía crítica de la investigación histórica, junto con la aparición de la historia científica. El final de la unidad 1 está dedicado a las críticas a la filosofía especulativa de la historia. Ya finalizando esta clase introductoria, veamos en qué consiste la filosofía de la historia en su rama crítica. Esta denominación es tomada de Raymond Aron. La filosofía crítica se preocupa fundamentalmente por el estatus del conocimiento producido por los historiadores acerca del pasado. Entre las preguntas y cuestiones a debatir, vamos a encontrar el problema de la verdad de los enunciados y relatos del pasado, el problema de la objetividad, la relación entre descripción y valoración, la cuestión de la realidad del pasado, la naturaleza de la explicación del pasado y la posibilidad de leyes generales de los fenómenos históricos, así como también la posibilidad de comprender de alguna manera objetiva las peculiaridades y singularidades históricas de cada época. Todos estos problemas están estrechamente relacionados y la postura que tomemos en alguno de ellos seguro involucrará compromisos en los otros, por lo cual en el presente programa intentaremos efectuar una aproximación lo más sistemáticamente posible a ellos. Las unidades 2 a 5 están dedicadas a estos problemas y los invito a leer el programa donde está detallado de qué tratan. Bueno, ya finalizando, los dejo con la imagen de Cassandra y la invitación a escuchar un tema de Sui Generis, El tuerto y los ciegos, que tiene que ver con esta materia.